de poder tener esta posibilidad de comunicarnos. Así que están todos ya... ¿Estamos todos listos Paulina, para comenzar a orar? O sea, igual faltan personas, pero... Me gustaría... Pero un poco. No, adelante. Me gustaría entonces poder nosotros comenzar a orar y vamos a ir perfeccionando esto en la medida que vayamos ocupándolo para que todos puedan conectarse bien y también para poder grabar estos mensajes que tenemos para compartir la palabra. Amén, amén, amén. Y yo quiero saludar a los hermanos de Casablanca, a los de Curauma, a los de Concón, a los de Villa Alemana, y así a mi hermana de Varón, ¿cierto? Y a todos los de Cuesta Colorada, le damos gracias al Señor, a mi hermano Patricio, que lo vi ahí también, y todos los hermanos que se están juntando, le damos la gloria al Señor, porque mira hermano, tenemos que aprovechar todas las formas de poder estar comunicados y en la unidad del Espíritu, seguir en esa misma unidad. El Señor, si hubiera tenido esta tecnología, a lo mejor lo hubiera hecho, pero Él iba a las casas y compartía, pero hoy día, por fuerza mayor, hoy día no lo podemos hacer, porque también tenemos que someternos a las autoridades de lo que han hablado, pero esta es una gran oportunidad que tenemos para poder comunicarnos y entregar y alentarnos los unos a los otros con la palabra del Señor, para fortalecernos en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos que mucha gente está llena de temor y de mucha tristeza, pero nosotros los que confiamos en el Señor estamos aquí para fortalecernos, hermanos. Nosotros necesitamos de sus oraciones, como también ustedes de nosotros, y así estamos orando los unos para los otros. Y yo le digo al Señor, Señor, que ninguno salga de tu rebaño, sino amén, que estemos juntos, todos juntos, hasta su llamado con esa trompeta. Así amén, que, amén. Gloria al Señor. Amén, sí, damos gracias al Señor. Y vamos a... ¿Se puede grabar esto? Yo sí, está grabando. Amén, excelente. La idea es poder subir esto mañana, si es que en el caso no se pudieron alcanzar a conectar, para poder tener este momento y poder ir compartiendo y bendiciendo con todos hermanos. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor de nuestras casas. Estamos pasando un momento que no es fácil en todas partes. Y sé que hoy Dios está hablando fuertemente a la iglesia. Hemos permitido compartir ahí por WhatsApp algunos audios que han sido claros acerca de lo que Dios está hablando a su iglesia en distintas partes. Y sabemos que esto es serio de parte del Señor. Mas nosotros como iglesia estamos en la luz de la palabra y sabemos que Dios nos ha hablado acerca de este tiempo que nos toca vivir. El mundo está desorientado y completamente desconcertado con todo lo que sucede, pero nosotros que formamos parte del pueblo de Dios y de su iglesia en todo el mundo, estamos tranquilos porque sabemos que este es el cumplimiento de las señales que Dios ha hablado a su iglesia. Como Amén. decía en el audio, ¿cierto, pastora? Sí. Que esto, usted, las hermanas, que son mamás, ya saben, ¿cierto?, que los dolores de parto, Claro que en un sí. principio, ¿cómo es? ¿Es poquito o es intenso al tiro? No, es de a poquito hasta que llega un momento que los dolores se hacen cada vez más fuertes hasta llegar al punto que llega el último dolor y ahí ya se tiene el bebé, pero es algo que va tardando, puede durar incluso los primeros meses, los últimos meses, se va viniendo contracción, otra contracción, hasta que se va acercando ese tiempo. Amén. ¿Pueden ignorarse los últimos dolores? Imposible. No se puede ignorar. Imposible, porque el dolor es extremo. Amén. Y no se puede retener al bebé, sino que sencillamente llegó los dolores, los últimos, y ya no viene solamente ya el nacimiento. El bebé va a nacer. Claro. Hoy, hermanos, estamos en dolores de parto finales, porque esto es algo que es imposible, que se puede ignorar, y sé que muchos de aquellos que se apartaron del Señor van a pensar, y Dios va por misericordia, una vez más, va a dar una oportunidad. Amén. Para que cuando todo esto pase, sí, la iglesia parta fortalecida. Amén. Y buscando del Señor, pero con todo nuestro corazón. Amén. Estamos muy contentos, hermanos, de poder hacer esto, y sé que el Señor nos ha guiado en todo y nos seguirá guiando en todas las cosas. Vamos a orar al Señor. Amén. Deme su mano, pastora.
Amén. Gracias, Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo Amén, nombre, en el nombre de Padre. Jesús, Gracias, Señor, Señor, sujetamos, Padre. Señor, todas las cosas, Señor, a Sí, usted. Señor. Padre, y en esta primera, Señor, reunión que podemos hacer, Gracias, Señor. Señor, le damos gracias, Dios, porque usted es el Dios fiel que ha prometido, Señor, estar con su iglesia. Señor, yo le pido en esta hora, junto a todos mis hermanos, Señor, que están conectados, Padre, que usted fortalezca, Señor, el corazón, Señor, de su iglesia. Y no solamente, por supuesto, la nuestra, sino de todos aquellos, Señor, que en todas partes del mundo, Señor, estamos pasando por este momento, Señor, que jamás, Señor, pensamos, Señor, y encontrarnos, Señor, en medio, Señor, de todo este dolor, Señor, porque es un momento, Señor, de dolor, es un momento, Señor, donde mucha gente, Señor, está muriendo, donde aún no se conocen, Señor, testimonios, pero sé que ya los hay, de hombres y mujeres de Dios que están siendo usados por el Señor y que están también entregando su vida para poder estar acompañando a aquellas personas que hoy están partiendo en medio, Señor, de esta mortandad. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, primeramente, Señor, nos cubrimos, Dios, con su sangre preciosa, Señor. Y, Padre, Señor, usted cubra, Dios, a mis hermanos, Señor, a sus familias, Señor, a los niños, Señor, Padre, toda, Señor, peste de maldad, toda cosa, Señor, contraria, Señor, que usted no permita, Señor, que venga, Señor, Padre, esto sobre los hogares, Señor, de nuestros hermanos, Señor. Hemos sido obedientes y hemos, Señor, ungido, Señor, nuestros hogares, nuestras familias, Señor, tal cual, Señor, como usted, Señor, lo pidió que lo hiciéramos, Señor, y descansamos, Señor, en su completa y total, absoluta voluntad. Más, Señor, yo le pido que caiga, Señor, todo temor, Señor, Padre, de los corazones, porque su palabra dice, Señor, que el perfecto amor echa fuera todo nuestro temor. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy estamos en medio, Señor, de esta situación. No sabemos, Señor, cuánto tiempo esto va a durar, pero sé, Señor, que el tiempo que dure, Señor, siempre usted estará con nosotros. Amén. Yo le pido, Padre, que usted nos socorra, Señor, en nuestros Señor, pensamientos, para que no seamos, Señor, víctimas, Señor, del temor, Señor. Y no importa, Señor, Padre, lo que hemos de oír, Señor, o de ver, que en nuestra fe, Señor, podamos confiar y descansar. Amén. Y usted, Señor, está, Señor, con su iglesia. Sí, Señor. Le bendecimos, Señor, le amamos, Padre, le damos toda gloria, Señor, y toda honra, Señor. Padre, como iglesia, Señor, Jesús. en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Y amén. amén. Damos Amén. un Amén. aplauso al Señor, damos la gloria y la honra al Señor. Queremos, hermano, nosotros compartir una palabra con la iglesia y queremos que usted, hermano, tenga ahí su Biblia a mano. Vamos a hablar, ¿cierto? Nosotros justamente conversábamos con la pastora y el Señor preparó este tema para poder compartirlo con mi esposa. Y esto tiene que ver, hermanos, acerca de la traición. Yo creo que no hay cosa que a uno más le pueda doler, que es cuando a veces nosotros en la vida somos traicionados. Y por supuesto que la traición nos duele y nos golpea mucho más fuerte cuando aquellas personas que nos traicionan son personas cercanas a nosotros, personas que ganaron nuestra confianza, personas que nosotros llegamos a amar, y eso golpea fuertemente el corazón, ¿cierto? Porque uno no espera que las personas cercanas, ¿cierto?, a uno le traicionen. Así es. Y más aún todavía cuando nosotros vemos que algunas personas también puedan que sean personas cristianas. Es entonces que yo quiero que hablemos acerca de una de las traiciones tal vez más tremenda, que es aquella traición que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Hoy día vamos a compartir la palabra acerca de Judas. Así es. Yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio según San Juan 13 y que podamos partir allí en el versículo 21. Lo vamos a leer. Le voy a dar tiempo ahí para que usted lo busque. Juan 13, 21. Tiene por título, dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Así es. Amén. ¿Cierto? Dice, Jesús anuncia la traición de Judas. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió el espíritu y declaró y dijo,
de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. La pregunta, pastora, es, uno dice, ¿cómo puede ser, cierto, que uno de los discípulos del Señor, que también uno piensa, cierto, los cristianos, cómo puede ser que Satanás pueda entrar porque aquí vemos algo tremendo. Claro que sí. Porque Satanás no envía a uno de sus, cierto, de sus subordinados, sino que él mismo va directamente a hacer este trabajo que no se lo encomienda a nadie. Y uno dice, porque sabemos que Satanás, cierto, es un ángel caído, que no es omnisciente ni omnipresente, y él no delegó este trabajo a ninguna persona. ¿Cómo, pastora, puede ser que una persona estando tan cerca del Señor, que participó de las enseñanzas del Señor, cómo puede ser que, como dice, cierto, el versículo dice, después del bocado Satanás entró en él? ¿Qué podría, pastora, usted, cuáles serían las posibilidades de que a un cristiano le acontezca esto? Claro que sí. Si no cuidamos de cómo llevar nuestro corazón, cómo protegerlo, de las cosas que Él abrió, porque Él abrió una tremenda puerta, y hay un detalle muy fuerte. Antes que vayamos al detalle, claro, o sea, lo primero... Sí, que a un cristiano sí se puede caer en la tentación, o Satanás entrar en aquellos pensamientos y en el corazón para hacer dudar y traicionar al Señor, porque esto es lo que tú hablas acerca de la traición de las personas. También a veces nosotros traicionamos al Señor con nuestra forma de pensar, con pensamientos que no están acorde a la palabra, pensamientos a lo mejor del mundo, que mezclamos un poco con el mundo y queremos hacerlo ver que es bueno, pero no es así, porque la influencia que él tenía era mucho más fuerte por causa de la puerta que él tenía abierta. Amén. O sea, en otras palabras, nosotros podemos ver que Judas amaba el dinero. Claro que sí. Porque la pastora dice algo muy importante, que la única forma de que un cristiano, el enemigo, pueda tener esta autoridad es porque lamentablemente, aún cuando estaba él cerca del Señor, participó de sus enseñanzas, él tenía una puerta que le posibilitó a Satanás que entrase. O sea, en otras palabras, es imposible que el enemigo pueda entrar en el corazón de alguien que está completamente íntegro delante de Dios. Amén. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Pedro, ¿cierto? Claro. El Señor le avisa a Pedro, pero a Pedro, el Señor, Satanás, ¿qué quería hacer con Pedro? Zarandearlo. Claro. ¿Cierto? Que dice el Señor. He orado por ti porque el diablo Satanás te ha pedido para zarandear. O sea, en el ejemplo de Pedro, vemos que Pedro había sido pedido por Satanás para ser zarandeado, porque no tenía la autoridad, Satanás, para poder entrar a su corazón, claro, en Pedro. O sea, es distinto, porque la misma palabra que dice, cuando dice, y Satanás entró en él, eso significa que la persona es llena, en este caso, del espíritu del maligno. Es entonces que nosotros podemos ver, vamos a buscar en la Escritura, me parece que en Mateo tenemos la respuesta, para ver, ¿cierto?, qué es lo que hacía Judas. Aquí lo tenemos.
¿cierto? Ya, en el mismo Evangelio según San Juan, vamos a ir a San Juan 12, que tiene por título, dice, Jesús es ungido en Betania. Está en el capítulo anterior. Sí. Pastora, ¿lo podría leer? Amén. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Amén. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué es lo que hay evidencia? La palabra es clara. Dijo que era ladrón. Judas, imagínese, él era la persona que tenía a cargo en la confianza, claro. Porque uno, ¿cierto? Esto no se lo entrega a cualquier persona. Y el Señor, yo creo que si confió en Judas fue porque él siempre tuvo la esperanza de que el corazón de Judas cambiase. Claro que sí. Entonces nosotros podemos ver que hay una explicación espiritual para comprender de que la única forma de que Judas podía ser lleno del espíritu de Satanás, pues él podía entrar en él, era solamente porque él tenía una puerta abierta, él tenía un portonazo abierto, porque aún está escuchando las enseñanzas del Señor, y eso es lo que uno ha de temer, porque aquella persona como Judas vio en vivo y en directo el accionar del Espíritu Santo. Claro que sí. O sea, Judas pudo ver cómo el Señor sanaba, Judas pudo ver los milagros, Judas pudo ver al endemoniado gadareno ser libertado. Ver a Lázaro resucitado. O sea, Judas vio que en Jesús obraba el poder real y verdadero de Dios. Amén. Pero aún así Judas no tuvo temor para sustraer de la bolsa del dinero. Exactamente. Y eso es lo peligroso, porque cuando las personas teniendo el conocimiento de la palabra, teniendo la palabra escrita, teniendo una vida de cristiano, y si la persona pierde todo temor delante de Dios para hacer algo incorrecto y para no arrepentirse, es tremendamente peligroso, porque ese corazón ya no puede ser corregido ya. Porque de hecho el sumo sacerdote lo que hace con Judas, le tientan a él, le tientan con dinero. Él es tentado con dinero para precisamente entregar al Señor. En Mateo 26, 14 dice, Judas ofrece, ¿cierto?, entregar a Jesús. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Bien? Judas dice, ofrece entregar a Jesús. Mateo 26, 14. ¿Sí? Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. O sea, él estaba pidiendo una compensación, algo que a él le interesaba, algo económico, por causa de su avaricia y de su amor al dinero. Dice, y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea, el testimonio de Judas nos deja a nosotros que primero Dios es un Dios de oportunidad. Dios es un Dios que por la palabra
viene a hacernos a nosotros pensar y reflexionar. Claro que sí. Pero el amor, ¿qué fue lo que le pasó a Judas? El amor por el dinero. Ese fue su gran pecado. Por la palabra lo dice, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Y Judas fue mayor su amor por su avaricia, por el dinero, que el amor que él debió tener hacia el Señor. Y uno dice, Señor, es entonces que esto estuvo siempre en el corazón de Judas, siempre estuvo en su corazón. Y obviamente que el enemigo aprovechó inmediatamente para poder, ¿cierto?, entregar al Señor. En Lucas 22 dice el complot para matar a Jesús. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y nuevamente dice lo mismo, dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a las espaldas del pueblo. O sea, Judas vendió su alma al diablo Así es. por estas 30 monedas de plata, y él estaba ávido en su corazón, que eso es lo más tremendo. En su corazón él buscaba la ocasión. Yo diría que él decía, no, a ver, voy a entregar al Señor en esta noche. Y no fue el momento, hasta cuando Dios, por supuesto, establece el momento. Claro. Pero Judas, este pensamiento a Judas en su corazón lo carcomía para buscar la ocasión. Claro. Y él solamente pensaba en qué, en tener su dinero. O sea, ¿qué significa esto, hermano? ¿Qué es la enseñanza que nosotros tenemos que sacar? Es que nosotros, primeramente, tenemos que examinar nuestro corazón cada día a la luz de la palabra. Amén. Y cuando hayan cosas que están en contra de Dios y en contra de la palabra, ¿qué es lo que Dios nos manda a hacer? Sacarla. Pedirle perdón al Señor y pedir ayuda. Y arrepentirnos y saber que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Si nosotros clamamos verdaderamente en nuestro corazón, Él nos cambia. Si verdaderamente necesitamos que Él entre a nuestro corazón, clamar, pero verdaderamente, con desesperación para que Dios nos transforme. Es algo muy peligroso. ¿Por qué el pastor está hablando de esto? Porque suena como algo ajeno a nosotros, porque decimos, pero Señor, yo no amo el dinero, yo no amo esto. Pero es algo muy delicado, cómo Satanás logra sacar a tantos hermanos del camino por causa de las cosas que están en el corazón. Y eso es lo más peligroso, porque hoy, en tiempos finales, es donde debemos estar más firmes que nunca acerca de la palabra, de la convicción, acerca de lo que Dios ha prometido y de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuidado con lo que Satanás quiera hacer como una tentación en la vida de ustedes. Amén. Porque el diablo va a aprovechar esta ocasión que la iglesia hoy no se puede estar unida como antes, así como de piel a piel. Yo hoy día leía la palabra y decía que debemos saludarnos con ósculo santo. ¿Qué significa ósculo? Besándonos, pero un beso sano, no un beso que tiene que ver con los del mundo, un beso de respeto, un beso de amor, un beso de cariño, dice la palabra. Y el diablo quiere, a través de esto, que Dios también lo permite, es porque va a ser probada la iglesia. Amén. Y ahí es donde debemos cuidar nuestro corazón, hermanos. Debemos cuidarlo para que nosotros nos mantengamos todos firmes y examinar y mirar qué es lo que puede el diablo entrar en nuestro corazón. En otras palabras, lo que Judas mantuvo fue una concupiscencia. Claro, ¿cierto? que sí. Nosotros hemos hablado acerca de lo que son las concupiscencias, porque Judas escuchó el mensaje del Evangelio, del mejor, de los mejores. Estar al lado del maestro. Del Señor mismo. A él no le predicó un pastor, ni alguien, sino que él lo escuchó directamente del Señor. Él escuchó la palabra de Dios directamente en su corazón. El Hijo del Dios vivo. Y el Señor siempre habló acerca de la avaricia, de la codicia, habló de los ricos. Pero la concupiscencia de Judas, aún a pesar de escuchar el mensaje del Señor, permaneció en su corazón. Claro que sí. O sea, el peligro, porque en caso de Judas fue amor al dinero, pero en otras personas pueden ser otras cosas que también, ¿cierto?, formen parte de la concupiscencia.
Exacto. O sea, si nosotros tuviéramos que poner una conclusión en esto, lo primero que tenemos nosotros que comprender es que Satanás va a aprovechar toda oportunidad que nosotros mismos Y tengamos que dar. le brindemos. Claro. O sea, definitivamente, ¿puede Satanás entrar en el corazón de cualquier hijo de Dios? Sí. Si está alejado de Dios, sí. Si está Si alejado. no, si Pero no tiene pero- comunión con Dios, pero si no lee la hablemos palabra. de un hombre íntegro, de un hombre que ama a Dios. ¿Puede Satanás entrar? No. Tajantemente. No. No hay caso, No. No. ¿cierto? Puede presionarle, puede tratar de atacarle, de matarle. Exacto, incluso. pero no puede. Nosotros tenemos testimonios como este hombre, gran siervo de Dios, Gigi Ávila, que fue un hombre que fue íntegro desde principio a fin, y sabemos las cosas que pasaron con sus hijas, ¿cierto? Claro, Y las todo lo pruebas que que él vivió y soportó por causa del amor del Claro Señor. que sí. Pero él nunca avergonzó el Evangelio. Así es. Dio buen testimonio, Dio buen hasta testimonio. el fin. Entonces, lo que Dios espera es que nosotros también demos buen testimonio delante del Señor. Ahora, en esto, hermano, nosotros todos tenemos que reflexionar. Porque mira, yo te voy a decir algo. El final de toda persona cristiana sin el Señor, que fue una persona cristiana y que se apartó, es terrible. Yo te voy a leer en Mateo 27:3, cuando habla acerca de la muerte de Judas. Dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. O sea, llegó un momento que su conciencia no le dejó tranquilo. Así es. Pero allí él cometió un error, porque siempre nosotros hablamos de que una cosa, cierto, es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Claro que sí, hermano. O sea, él tuvo un remordimiento. Él nunca se arrepintió, sino que él tuvo un peso sobre lo que había hecho. Dice, yo he pecado, dice, entregando sangre inocente. Más ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea, ¿cuál fue el error de Judas, además? De que él fue a pedir ayuda a lo incorrecto. Él fue a pedirle ayuda a los mismos que le habían entregado el dinero, claro, para que ellos lo perdonasen. ¿Y de quién tenía que buscar el perdón? De Jesús, del Señor. Del Padre, ¿cierto? Claro. Porque él sabía la enseñanza de que Jesús podía, todo lo que viera el Padre en mi nombre, yo lo haré. Claro, o sea, además Judas se equivocó, porque le dijo, si yo tomo el dinero y lo llevo de vuelta a los sumos sacerdotes, con esto yo... Exactamente, pero se equivocó. Claro. Porque ¿qué tenía que haber hecho él? Olvidarse de las monedas, claro, y haberse arrodillado delante del Padre, delante del Señor, y pedirle perdón para decirle, Padre, he cometido un grave pecado. Y aún la Escritura dice que si ofenden al Señor y ofenden el nombre del Padre, eso será perdonado, porque hay una sola ofensa. Exactamente, que no es perdonada, y que es la ofensa al Espíritu Santo. Así es. O sea, ¿Judas pudo haberlo Dios perdonado? Por supuesto. Eso es lo que nos queda. Judas pudo haber sido perdonado por Dios. ¿Quién es usted, pastora? Sí, claro que sí, si se hubiera arrepentido. Si él fue al lugar incorrecto. Claro que sí. Por eso nosotros con mi esposa siempre, cuando usted tenga que arrepentirse, usted tiene que ir al lugar correcto. ¿Sabe cuál es el lugar correcto? A las rodillas, sí, a la presencia del Señor. Usted con el Señor, delante de nuestro Padre Celestial. Usted, ahí es donde usted tiene que ir a arrepentirse. Ahí usted es donde tiene que llorar. Ahí hay personas que a veces hacen cosas tan terribles que las otras personas le perdonan a ellos, pero esas personas no se perdonan a sí mismas. Y eso fue lo que le pasó a Judas, porque él cargó un peso de remordimiento, porque se dio cuenta de lo que había hecho, de lo que había sucedido, y además él fue erróneamente. Amén. O sea, yo hasta ese instante tenía una oportunidad. Bueno, dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. O sea, lamentablemente, dice, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre. Y después compraron con ella el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. O sea, Judas terminó condenado. Porque él al suicidarse, ¿él qué hizo? Él tomó su vida, el enemigo le engañó completamente, y eso le significó que él ya iba a estar sin ninguna oportunidad de arrepentimiento y destituido completamente de la presencia de Dios. Así es. O
sea, Judas en este momento está en el Hades. Él murió de una muerte horrible, porque hay detalles que habla la palabra, y en esa muerte que él tuvo, no hay una vuelta atrás. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que comprender? O sea, nosotros debemos ser íntegros delante del Señor, y no debemos nosotros guardar en nuestro corazón ninguna cosa, por pequeña que sea. ¿Le sirve a Satanás algo pequeño? Por supuesto, las Pero zorras así, pequeñas. pero sí, pequeñito. Pequeñito, También le sirve. sirve, sí. O sea, Satanás no tiene problema que si el problema sea enorme o la tentación sea pequeña. Claro que no. Sí, dice la palabra que debemos guardar nuestro corazón para que el diablo no dan lugar al diablo. ¿Cómo trabaja él? Muy suavemente, muy sutilmente. Él siempre va a esperar que nosotros bajemos nuestras defensas para venir y atacarnos y hacer tentación en aquellas cosas que él todavía sabe que a lo mejor puede tentar nuestra vida, porque él nos conoce del hombre o la mujer vieja. Él sabe quién éramos, pero ahora, como siempre lo digo, no conoce a la nueva criatura que Dios ha transformado día a día. Amén. O sea, hoy, hermano, nosotros debemos comprender que Dios, hermano, nos da una oportunidad para alinearnos con el Señor, para poder buscarle de corazón. Y no importa, hermano, que tú consideres que a lo mejor tú dices, pero es que yo no voy a hacer algo tan grave como lo que Judas hizo. No importa si es pequeño o grande, lo que puede estar en tu corazón que va en contra de la palabra de Dios, tú tienes que entender que eso le da autoridad al enemigo. Y que así como lo hizo con Satanás, él lo llevó en un camino de destrucción y lo llevó a un camino de muerte. Y esa muerte no vino de un día para otro, sino que él lo fue llevando poco a poco. Pero eso fue, siempre yo he dicho esto, hermano, Satanás siempre llevará a las personas de menos a más. Y obviamente que ya después no hay absolutamente nada que hacer. Entonces lo primero que debo comprender, que yo debo resolver, no importa lo que sea grande, sea pequeño, sea algo muy personal, algo que nadie sabe, pero Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios te ve, Dios conoce nuestro corazón. Amén. Y ninguno de nosotros podemos burlar al Señor, ni menos tampoco querer pensar que aquello basta con que solamente yo lo ignore, porque mientras tú no rindas eso delante de Dios, mientras tú no le digas al Señor y te arrepientas de corazón, eso va a ser un peligro espiritual en tu vida. Amén. Dios está llamando a la iglesia a alinearse. Sí, amén, en estos tiempos, claro que sí. Amén. Así que vamos a orar al Señor para que usted también pueda allí, los que han podido alcanzar a conectarse, y cuando este video vamos a tratar de subirlo para mañana, vamos a orar al Señor. Amén. Estamos viviendo, hermanos, tiempos finales. Estamos viviendo el tiempo en el que Dios está preparando su iglesia, hermanos, para recogerla. Y nosotros sabemos, hermanos, que debemos buscar al Señor en nuestro corazón. Nadie que no esté vestido adecuadamente, hermano, entrará en el reino de los cielos. Así es. Y por eso, hermano, tú medita en esta palabra, medita en el testimonio de Judas, y pídele al Espíritu Santo que Él te redarguya, que Él te hable a tu vida, que Él te inquiete en tu corazón, para que tú puedas decirle, Señor, he pecado en esto, en aquello, pero me arrepiento. Y yo lo único que sé es que Dios le va a dar, como nos ha dado a todos nosotros, nos ha dado la victoria. Sí, amén. Hay áreas de nuestra vida que nosotros debemos estar, ¿cierto?, batallando constantemente. A veces el carácter. Sí. Pero amén. el Señor nos da la victoria, Sí, porque nosotros tenemos que buscar la victoria en Cristo. Sí, Señor. Porque lo que nosotros no podemos hacer, lo que Judas no pudo hacerlo solo. ¿Te das cuenta de que Judas necesitaba de Dios? Que él pudiera confiar en alguien y que lo ayudara. Porque Exactamente. Estoy seguro que si él se hubiera acercado a uno de sus apóstoles, no sé, con discípulos, alguien con sabiduría que le hubiera ayudado, le hubiese dado un buen consejo. Le hubiera dado un consejo. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Amén. Y vamos a pedirle, yo te pido ahí en el nombre del Señor que tú puedas orar ahí en los que están escuchando y puedan también orar al Señor y meditar acerca de esta palabra. Esto no está hecho para entretener a la iglesia, sino esto está para seguir edificando la vida de todos nosotros. La palabra es una espada. Amén. Que corta, ¿cierto?,
para ambos lados. La palabra de Dios es una espada. Y nosotros también tomamos nuestra parte, Sí, amén. porque como pastores queremos perseverar Claro que y sí. llegar hasta el final con nuestros hijos y por supuesto con todos ustedes que les Amén. amamos en el Señor. Sí, Señor. Pastora, me gustaría que pudiera Amén. orar al Amén. Señor. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra, porque Sí, su Señor. palabra, como bien dice su propia palabra, que es una espada de doble filo, es una espada que siempre, Señor, nos va a poner en una posición donde vamos a tener que escudriñar nuestro corazón Amén. para saber cómo estamos, porque su palabra también nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Señor, queremos llegar hasta la meta final. Hay una carrera que estamos corriendo hoy día, que cada día se apresura. Oh, sí, Podemos Señor. ver cómo los tiempos se han acortado y cómo ha acontecido tantas cosas en un corto plazo, Señor. Vemos que esta carrera, estamos llegando a una meta final, la cual te pedimos, Padre, que nos ayudes a todos, Señor, Sí, Señor. para poder lograr todos juntos, Señor, poder llegar a esa meta, Señor, en la cual hemos estado perseverando, a lo mejor con muchas problemas, con muchas dificultades, pero nos hemos mantenido los unos a los otros. Te rogamos, Señor, en esta hora, que hoy más que nunca cuides de tus ovejas, de cada uno de nosotros, manténla firme, que nada la distraiga, que nada ni nadie la pueda apartar de tu hermoso rebaño. Sí, Señor. Señor, te rogamos porque sabemos que los tiempos son difíciles, en la cual el enemigo va a querer también venir a la fe de mis hermanos, a venir a poner tristeza, a poner incredulidad, a hacer dudar acerca del cuidado que usted tiene con su pueblo. Señor, estamos en el hueco de su mano y como bien dice su palabra, ni una pestilencia nos alcanzará a no ser que usted la permita con un propósito. Así es, Señor. Pero sabemos que usted nos libra del mal cada día y estamos, Señor, cercanos cada día a usted, a su venida. Le damos gracias por Amén, la Señor. iglesia. Señor, aviva el fuego del don de Dios que es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Que todos estemos velando por Amén. causa de la venida. Que estemos orando por la familia, por los hijos. Por todos, Señor, estemos unidos en tu palabra. Amén, Le damos Señor. gracias, Señor, en esta noche. Y, Señor, que podamos, Señor, estar atentos a todo lo que va a venir, Señor. Y no tener temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Y ese perfecto amor es nuestro Dios y Él es nuestro escudo, nuestra fuerza y nuestra fortaleza en todo tiempo. Amén. Gracias, Señor. Sí, Señor. En Oramos, el- Señor, Padre, por esto, Señor, y por su palabra, Señor, Amén. que usted nos ha hablado, para Sí, Señor, advertirnos, Padre. Señor, que no nos confiemos, Señor, de lo que nosotros Así es, pensamos, Padre. sino que nosotros, Señor, miremos, Señor, Padre, con diligencia, Señor, nuestra vida, con Amén. prontitud, Señor, nuestra vida, Sí, y Señor. que, Señor, aprendamos, Dios, de lo que su palabra nos enseña, para que nosotros no